Perfecto. Bueno, entonces vimos que en el circuito RL, cuando yo cierro la llave, hay un transitorio, un tiempo, donde la corriente pasa de un valor 0 a un valor asintótico epsilon sobre r, y durante ese transitorio, esta es la forma funcional de la dinámica de la corriente. Perfecto. Entonces, ahora quisiera ver el mismo proceso, que ya lo entendimos, ya lo sabemos describir matemáticamente, me refiero a que llegamos a esta expresión para la intensidad de corriente, pero lo quiero ver ahora con los ojos puestos si quieren, desde un punto de vista más energético, ¿no? Porque, fíjense, la condición inicial en este circuito era esta que está acá, no tengo corriente circulando, ¿está bien? Y la condición final, tengo corriente circulando asintóticamente con el circuito cerrado, y bueno, como acá tengo una corriente circulando por esta bobina, voy a tener un campo magnético, ¿no? Eh, creado por esta corriente. Entonces, este campo magnético, una vez que llega al asintótico, la I no varía en el tiempo, así que el campo magnético es constante y es este que está acá. Pero de la nada, o sea, lo diferente entre esta situación y esta situación, entre otras cosas, es que en este caso hay corriente circulando y en particular en esta región del espacio apareció un campo magnético que acá no existía. Entonces, uno puede preguntarse, bueno, para crear este campo magnético, no se crean de la nada, siempre alguien tiene que pagar, siempre alguien tiene que hacer el gasto energético, tiene que hacer trabajo para crear ese campo magnético. Y entonces, como el campo magnético tiene su origen en la corriente, bueno, el que pagó energéticamente, el que hizo trabajo para crear ese campo magnético, en definitiva es el que hizo trabajo para, para crear esta corriente. ¿Y quién fue? La batería, ¿no? La batería es la que como ya vimos antes, con los duendes que existen acá adentro, digamos, los procesos químicos no conservativos que suceden acá adentro, entregan en definitiva el trabajo necesario para mantener la corriente circulando, para hacerla crecer hasta el valor asintótico y una vez llegado a ese asintótico para mantenerla circulando, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quisiera decir es, bueno, la energía necesaria para armar este campo magnético, ¿quién la aportó? La batería. Bueno, ¿cuánta energía hay ahí? ¿Cuánta energía aportó la batería para armar ese campo magnético? Entonces vamos a tratar de responder esa pregunta. Y si usted se pone a pensar, ya cuando empezamos a ver FEMS, rápidamente caímos en el concepto de la potencia entregada, porque la FEM es trabajo entregado a las cargas por unidad de carga, ¿no? Entonces, trabajo por unidad de tiempo es la potencia entregada. Y habíamos visto que la potencia entregada por una FEM tiene que ver con el producto entre la intensidad de corriente que está circulando por la diferencia potencial entre los bornes de la FEM, ¿no? Esto ya lo habíamos visto hace un par de clases. Entonces, esta es la potencia, o sea, la energía por unidad de tiempo que todo el tiempo está entregando la batería. ¿Está bien? Es esto que está acá. Ahora, eh, ¿cuál es la expresión de esto? Yo sé, bueno, la expresión es la siguiente. En función de la intensidad de corriente, la potencia instantánea entregada por la batería, o sea, instante a instante, entregada por la batería es I veces epsilon, ¿no? I veces esta diferencia de potencial. Ahora, como habíamos visto en la filmina anterior, voy a ir a la filmina anterior, perdón, voy a ir a la filmina anterior, a la primera que vimos, esta que está acá, perdón, esta desorganización. Esto que está acá, ¿se acuerdan que al principio de todo vimos que la FEM estaba relacionada de esta manera con la intensidad de corriente y con L y con R, ¿no? Haciendo la cuenta esta de la caída de potencial por un lado y por el otro, pero en definitiva la FEM es I por R más L por dI dt. Entonces, vamos a acordarnos de eso, y entonces, en lugar de poner la FEM acá, lo vamos a poner en función de
de la intensidad de corriente, así que es I por R más L de I de T, ¿no? Y esta es la expresión para la potencia instantánea entregada por la batería. Instante a instante, la batería está entregando por unidad de tiempo esta energía. Entonces, esto es la expresión de la potencia. Ahora, la energía entregada entre un tiempo t y t más delta t, es un paso infinitesimal de tiempo, tiene que ver con la potencia entregada, que es energía por unidad de tiempo, por el tiempo que estoy considerando, ¿no? Potencia entregada por el delta t me habla sobre la energía entregada en ese intervalito de tiempo. Así que la energía entregada en un intervalito infinitesimal de tiempo tiene esta pinta. Es I cuadrado por R de t más LI de t, ¿no? Simplemente de multiplicar la potencia instantánea por el diferencial de tiempo de t, ¿no? Esto que está acá. I cuadrado R de t, I cuadrado R por dt, y la otra es I por L por di sobre dt por dt, así que es LI de I. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esa es la cantidad de energía que me entrega la batería en un momento dado entre el tiempo t y t más delta t. ¿No? Y fíjense que está compuesta por dos contribuciones. El primer término, fíjense la forma que tiene. I cuadrado por R. Esta es la energía entregada por la batería que fue disipada por la resistencia. Fíjense que aparece este término de potencia disipada, I cuadrado por R, que es la energía disipada en esta parte que está acá. ¿Sí? Esa energía la voy a llamar ER. O sea, esta es la energía entregada a la resistencia en ese intervalo de tiempo. Y la otra parte de la energía entregada por la batería, parte se va a la resistencia y parte tiene que ver con lo que pasa en la parte de la bobina. Este término es LI de I. Esta es la energía entregada a la parte de la bobina, almacenada, si quieren, en la inductancia L, ¿no? La vamos a llamar delta E sub L. Entonces la energía total entregada tiene esta parte que se va disipada en la resistencia y esta parte que es utilizada por la bobina ¿para qué? Para armar el campo magnético este que está acá. ¿Vale? Entonces, la energía total tiene estos dos términos, que como vimos, el primero es I cuadrado por R de t y el segundo es LI de I. ¿Está bien? Y esta parte que está acá, bueno, hay que vivir con esto. Cada vez que tenemos materiales ómicos vamos a tener disipación, así que parte de la energía que entrega la batería se va a disipar acá, y eso tiene que ver con este primer término. Pero lo que me va a interesar ahora es el segundo término. Entonces vamos a analizar solo el segundo término. ¿Está bien? La energía que queda dando vueltas en esta parte que está acá, en estos grados de libertad. Y entonces, esta es la variación infinitesimal de energía que queda en la bobina entre un tiempo t, t más delta t, cuando dejo un tiempo finito, o sea, no infinitesimal, la variación va a tener que ver con la integral de esto. Así que la variación va a tener que ver con la integral de LI de I, entre los valores de I inicial e I final, que yo ya sé que son 0 inicialmente y epsilon sobre R al final. Entonces, si considero que inicialmente no tenía energía almacenada acá, directamente esta va a ser la expresión de la energía que voy a tener almacenada en la parte de la inductancia al final de todo este proceso, cuando el tiempo haya transcurrido y la intensidad de corriente haya pasado de valor 0 al valor asintótico epsilon sobre R. Esta integral es muy fácil. La primitiva es I cuadrado sobre 2, evaluado en los extremos, epsilon sobre R y 0. Así que la energía, en definitiva, almacenada en la inductancia, tiene esta pinta, es L por la intensidad asintótica al cuadrado sobre 2. Esta es la energía almacenada en la bobina, en el campo creado en el interior de la bobina. ¿Sí? Y esta energía provino justamente de la potencia entregada a lo largo de todo ese tiempo por la batería. Fue la parte de la energía utilizada para armar este campo magnético. Entonces fíjense que
Bueno, es esta expresión que está acá. Entonces, lo que vimos en definitiva es que, de alguna manera, en este circuito, tomamos parte de la energía que todo el tiempo está entregando la batería, parte se disipó acá, y cuando digo se disipó, bueno, se hizo calor, o sea, se convirtió en energía cinética desordenada dentro del material óhmico, que yo llamo calor, y eso se pierde. Pero hay una parte que no se pierde, porque lo que se hizo fue generar este campo magnético que está acá, ¿está bien? Que está aquí adentro. Y esta energía almacenada en el campo magnético es proporcional a la inductancia, y bueno, tiene esta pinta. Tiene que ver con epsilon r al cuadrado y con la inductancia L. Esto es similar, si quieren, a lo que habíamos empezado a jugar con el campo primo del campo magnético, el campo eléctrico, ¿no? Acuérdense que cuando cargábamos un capacitor, en la situación asintótica, bueno, no teníamos corriente porque en el asintótico la corriente se iba a cero, en el caso del capacitor, pero finalmente terminamos con un capacitor cargado. Quiere decir que en esta región había un desbalance de cargas y un campo eléctrico, y entonces la energía entregada por la batería en este proceso de carga del capacitor, parte se iba disipada acá, pero parte quedaba metida en forma, si quieren, de campo eléctrico dentro de las placas del capacitor. ¿Se acuerdan? Porque ¿cuál era la energía de un capacitor de capacidad C cuando estaba sometido a una diferencia de potencial epsilon? ¿Se acuerdan que era C por epsilon cuadrado sobre 2? Entonces, al final del proceso de carga del capacitor, para tiempos mucho mayores que el tiempo tau característico, que es R por C, teníamos que acá adentro había un campo que tenía asociado una energía que era C por, perdón, por epsilon cuadrado sobre 2. Y en este caso teníamos con la energía entregada por la batería almacenada en el capacitor, en forma de campo eléctrico creado en su interior, de la misma manera que pasa acá con el campo magnético. En este otro circuito, en la situación estacionaria, termino con un campo magnético generado con una energía almacenada de esta pinta que está acá. Entonces, de alguna manera son dispositivos análogos, uno para almacenar energía en forma de campo eléctrico y otro para almacenar energía en forma de campo magnético. ¿Una pregunta? ¿Dudas? ¿Seguimos? Sí. Bueno. Bueno, y entonces ahora estamos en condiciones de armarnos circuitos con los tres elementos con los que venimos hablando: resistencias, inductancias o solenoides y capacitores. Esos circuitos se llaman circuitos RLC. Entonces vamos a estudiar este, que es el más simple, es uno de los más simples de todos, donde tengo un capacitor, una resistencia y todo en serie con una bobina. Y la condición inicial, fíjense, la condición inicial es que el capacitor está cargado, ¿no? Como el capacitor está cargado, acá tengo una diferencia de potencial, ¿está bien? Toda esta parte, entonces va a estar al mismo potencial que está la placa positiva, y esta parte que está acá está al potencial de la placa negativa, porque el circuito está abierto, ¿no? Inicialmente, el capacitor está cargado con una carga Q0. ¿Está bien? Y inicialmente también no hay intensidad de corriente, porque estos son dos conductores separados, ¿no? Porque tengo el circuito abierto por acá. Ahora, ¿qué pasa cuando cierro la llave? Cuando cierro la llave, acá tengo se me formó un único conductor que tiene un gradiente, tiene una diferencia de potencial entre sus extremos, y eso va a hacer que las cargas se empiecen a desplazar. Así que va a hacer aparecer una corriente. Entonces, y esa corriente son cargas en movimiento, son cargas asociadas al desbalance inicial de carga. O sea, las cargas que tengo por demás acá van a empezar a circular para tratar de compensar y llegar a una situación donde el capacitor esté descargado. Así que lo que yo también sé es que todavía no sé cómo es la corriente, pero sea como fuera, está muy relacionado con las cargas del capacitor. De hecho, la corriente que empieza a circular tiene que ver con las cargas que dejaron la placa del capacitor esta, por ejemplo.
Así que vale que la intensidad de corriente, que es la cantidad de carga por unidad de tiempo, que empieza a circular por el cable, tiene que ser igual a la cantidad de corriente por unidad de tiempo, a la cantidad de carga, perdón, por unidad de tiempo que abandona la placa del capacitor. Así que esta ecuación tiene que valer para todo tiempo. Esto me vincula la intensidad de corriente con la carga del capacitor, como habíamos visto anteriormente en circuitos que involucraba el capacitor. Ahora, lo que también tiene que ocurrir es lo siguiente. Si yo llamo B a esta diferencia potencial, lo que tiene que ocurrir es que cuando la diferencia potencial entre este punto y este punto es B. La diferencia potencial entre este punto y este punto que está acá tiene que ver con la intensidad de corriente que circula por acá y R. Y la diferencia potencial entre los bornes de la bobina tiene que ver con el término L por dI de T que venimos viendo eh, en esta clase. Entonces, cuando yo termino de dar la vuelta, esta diferencia de potencial menos esta y esta tiene que ser cero, ¿no? Porque termina de dar la vuelta y la variación total tiene que ser cero. Así que cuando yo sumo esta caída de potencial más esta caída de potencial más esta caída de potencial, tiene que ser cero. Entonces, esta ecuación tiene que valer siempre. Ahora, fíjense que esta es una ecuación interesante porque es una ecuación que me vincula la diferencia de potencial entre las placas del capacitor con un término que tiene que ver con la intensidad de corriente y un término que tiene que ver con la derivada de la intensidad de corriente. La diferencia de potencial entre las placas del capacitor tiene que ver con la carga sobre C, ¿no? La intensidad de corriente tiene que ver con menos la variación de Q de T, por lo que acabamos de ver acá. Menos la variación de la carga sobre las placas del capacitor por unidad de tiempo. Así que donde dice menos I, yo puedo poner dQ de T. Y donde dice menos la derivada de I a de T, yo puedo poner la derivada segunda de Q de T, ¿no? Porque I ya es la derivada primera. I ya es la primera derivada, la derivada de I es derivar dos veces Q sobre T. Entonces, esta ecuación, que es una ecuación para la carga que tengo sobre la placa del capacitor, es la ecuación dinámica de este circuito. ¿Sí? De acá yo debería poder saber cómo, integrando esta ecuación, cómo cambia en el tiempo las placas, la carga sobre las placas del capacitor, cuando yo cierro esto que está acá. Sabiendo que, inicialmente, la condición inicial era que esas cargas eran igual a Q0. Entonces, lo único que voy a hacer acá es acomodar los términos de manera tal de que aparezcan así, donde aparece la derivada segunda de Q, la derivada primera de Q, y un término que depende de Q. ¿Está bien? Esta es la ecuación diferencial para la carga en función del tiempo en este proceso donde yo cerré esta llave. ¿Está bien? ¿Estamos bien con esto? Sí, bien. Yo me mareé un poco cuando lo igualaste a cero. Como que no entendí muy bien esa parte. Sí, yo también. Bueno, hagamos una cosa. No, no lo tengo acá escrito, digamos, pero imagínense que estos dos términos están del otro lado sumando. ¿No? Están del otro lado sumando. Entonces lo que yo estoy diciendo acá es que la diferencia potencial entre este punto y este punto es B, ¿no? Es lo que llamo B acá. Eso tiene que ser igual a la diferencia potencial, de vuelta, entre este punto y este punto, pero viniendo por este lado. Y esa diferencia potencial va a ser igual a L de I de T más I por R. ¿Está bien? Sí, sí. Que es decir lo mismo que esto que está acá. Ok. Bueno. Entonces, en definitiva, lo que llegamos es que lo que tiene que valer para todo tiempo es esta ecuación, ¿no? Que es la ecuación diferencial. La diferencia con los casos anteriores es que es una ecuación ahora escrita para la carga donde aparecen derivadas segundas. ¿Está bien? Y ustedes saben que cuando tienen estas situaciones, tienen que dar condiciones iniciales tanto para Q también como para la derivada. ¿Cuánto valía Q a tiempo igual a 0 y cuánto valía la derivada a tiempo igual a 0?
la derivada de Q a tiempo igual a 0. O sea, cuánto varía la carga inicial sobre las placas del capacitor y cuánto valía la corriente inicial. ¿Está bien? En este circuito, inicialmente, el capacitor estaba cargado con Q0 y la corriente inicial valía 0. ¿Está bien? Entonces, esto me especifica completamente el sistema dinámico que necesito para caracterizar cuánto vale Q en función del tiempo. Encontrar una solución única para eso. Bueno, entonces, no vamos a... La manera de trabajar con esta ecuación no va a ser resolverla matemáticamente, sino va a ser a través de argumentos físicos. ¿Y por qué va a ser a través de argumentos físicos? Porque en realidad ustedes ya vieron cómo se resuelve esta ecuación. Aunque ustedes no lo crean, en la parte de mecánica, ustedes ya vieron cómo se resuelve esta ecuación. ¿Por qué? Hace un tiempo seguramente ustedes vieron cómo evoluciona este sistema, donde tengo una masa atada a un resorte, bueno, y que hay como una especie también de disipación, ¿está bien? Y entonces, este sistemita, muy relacionado con lo que se conoce como oscilador armónico, seguramente ya lo vieron, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan un poco de esto? Es un resorte, con una masa en un resorte, y que puede presentar rozamiento. Entonces ya saben más o menos cómo funciona ese sistema. Acuérdense que lo que sucede es que, bueno, aplicando Newton, la dinámica está dada por esta segunda ley de Newton, que me dice que la aceleración, o sea, el cambio de la coordenada x, la derivada segunda de x, que es digamos, el x va a ser, tiene que ver con la posición a lo largo de este eje, pero tiene que ver con la posición con respecto a un punto que voy a considerar el equilibrio, ¿no? X es el apartamiento del equilibrio. Cuando el resorte está en su posición de equilibrio, a partir de ahí mido apartamientos de esa posición de equilibrio. Esa es la variable x. Y ustedes vieron que, bueno, lo que tiene que ocurrir es la ley de Newton, que masa por aceleración tiene que ser igual a las fuerzas a las que está sometida esta masa que está acá, ¿no? Y entonces, las fuerzas a las que está sometida esta masa son dos, básicamente. Una es la fuerza elástica. ¿Se acuerdan que era una fuerza que se oponía? Fíjense que es una fuerza que se opone al desplazamiento, se opone al apartamiento del equilibrio, ¿no? Porque cada vez que x es distinto de 0, la fuerza elástica se hace distinta de 0 y se opone, tiene sentido opuesto al apartamiento. Si x es positivo, va para allá, la fuerza toma signo negativo, lo trata de volver al equilibrio. Y si el apartamiento es negativo, o sea, va para este lado, la fuerza con el signo menos se hace positiva. Siempre trata de restituir el equilibrio, la fuerza elástica. Por eso se opone al desplazamiento. Es esto que está acá. Y la otra fuerza que estoy considerando acá es una fuerza que se opone al desplazamiento por unidad de tiempo, a la velocidad. Es una fuerza de disipación, ¿no? Porque hay disipación. Entonces, es una fuerza disipativa que tiene que ver con que me muevo y hay rozamiento, por ejemplo. Y eso lo simulo con este simbolito, ¿no? Que se opone a la velocidad. Entonces, de este lado tengo las fuerzas y de este lado tengo masa por aceleración, ¿no? Y pongo esto porque ustedes ya vieron esta fuerza seguramente mecánica. Y lo que quiero hacerles notar ahora, fíjense lo siguiente. Si yo ordeno un poquito esta ecuación, la puedo llevar a esta forma. Tengo derivada segunda de mi variable que me describe el apartamiento de equilibrio, la derivada primera y la variable propiamente dicha. Y fíjense lo parecido que es estructuralmente, algebraicamente, esta descripción matemática de este sistema con la descripción matemática que necesito establecer, digamos, que aparece en la descripción de este otro sistema, ¿no? Fíjense, tengo una derivada segunda, tengo una derivada primera, y tengo la variable que me describe el apartamiento de la situación de equilibrio. En este caso, la situación de desequilibrio, ¿cuál es? Y que yo acá tengo un desbalance de carga entre las placas que voy a tratar de compensar a medida que se empieza a circular la corriente, ¿no? En este caso, el apartamiento del equilibrio tiene que ver con que estiré un estiramiento con respecto a la posición de equilibrio del resorte, pero ambas variables x y q
en sus sistemas respectivos me hablan sobre apartamientos de las situaciones de equilibrio. Y entonces lo que puedo darme cuenta es lo siguiente: puedo establecer una analogía entre la dinámica de estos dos sistemas, porque la matemática, el lenguaje que uso para describir lo que sucede, resulta equivalente si hacemos las identificaciones apropiadas. Por ejemplo, este sistema, aplicando la segunda ley de Newton, esta es la ecuación que me da la dinámica del apartamiento con respecto a la posición de equilibrio en función del tiempo, con la condición inicial de que, bueno, inicialmente el apartamiento inicial era x0, y además la velocidad inicial era v0. ¿Está bien? Y acá queda el equivalente para este otro sistema, ¿no? Pero es evidente que la similitud es muy grande, y siempre que podamos hacer este mapeo, van a aparecer, digamos, analogías. Fíjense que si yo identifico Q con X, o sea, el apartamiento de la carga neta que tengo entre placas con el apartamiento del equilibrio, si yo hago la identificación de, bueno, lo que yo llamé masa acá, juega el papel de la inductancia acá, y lo que yo llamo eh, la constante que tiene que ver con la disipación acá, bueno, va a ser R, porque juega el mismo rol, está multiplicando los dos a la velocidad, con un signo apropiado que tiene que ver con que se opone al cambio, se opone a la, se opone a la velocidad, a la dirección de cambio. Y K, bueno, es análogo a lo que sería 1 sobre C. Entonces, si cada uno de estos parámetros en cada uno de estos sistemas se mapean de esta forma, una vez que yo me doy cuenta de eso, puedo entonces pensar que las soluciones escritas para este sistema, haciendo los mapeos correspondientes, van a ser exactamente las soluciones de este sistema. No tengo que hacer la cuenta diferente, la cuenta nuevamente, porque el mapeo me va a permitir reconocer qué tipo de soluciones son de esperar en este sistema, haciendo estas analogías que les acabo de decir. Que las variables relacionadas con el desequilibrio son Q y X, las variables relacionadas con la inercia, porque están asociadas a derivadas segundas, con la inercia son M y L, con la disipación es R y gamma, y bueno, y con las fuerzas restitutivas son K y 1 sobre C. Entonces, con esas analogías les propongo analizar el circuito eléctrico. Entonces, empecemos con el circuito sin disipación. O sea, empecemos un circuito sin resistencia, ¿no? Circuito LC. Entonces, en el circuito esta parte no está porque R es 0, ¿no? Y tenemos la ecuación solo incluyendo los términos inductivos y capacitivos, L y C. Eso sería equivalente, en el análogo, a no tener disipación en este sistema, a no tener disipación acá, y que solo tenga una masa en un resorte. Y ya sabemos cuál es la solución de eso, ¿no? Si yo tengo una condición inicial fuera del equilibrio para la masa esta, ¿qué es lo que va a pasar a lo largo del tiempo? ¿Alguien me puede decir qué es lo que va a pasar con la dinámica de X a lo largo del tiempo en este sistema? Va a oscilar. Va a oscilar. Es un oscilador armónico. Tum, 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 tum. Entonces, de hecho, si yo agarro esta ecuación, habiendo despreciado el término disipativo, y pasando K por X para este lado y M también, me queda esta forma que está acá. ¿Está bien? Y si ustedes se acuerdan, K sobre M lo llamaban omega cuadrado, y la solución para este sistemita tenía que ver con, bueno, lo escribí acá de este lado. Acá pueden hacer lo mismo, pasan el término de este para este lado y el L para acá abajo, le queda esto que está acá. Y las veces de frecuencia angular, ¿se acuerdan que la frecuencia angular era raíz de K sobre M? Bueno, acá la frecuencia angular de este asociada a la dinámica de Q en este circuito va a tener que ver raíz cuadrada de 1 sobre LC. Pero una vez hecha esa aclaración, los dos sistemas son algebraicamente equivalentes, y por tanto yo sé que las soluciones que ya sé que aparecen acá, que son funciones armónicas, cosenos y senos con frecuencias angulares W, también van a ser soluciones acá. Así que
en este sistema, cuando yo cierre el dispositivo, lo que va a pasar es que se va a establecer una corriente que va a empezar a circular acá, ¿no? La carga va a empezar a disminuir, pero luego el exceso de carga que se va a haber acumulado a este lado va a empezar a volver para el otro lado, y así todo el tiempo, sin disipación, porque no hay ningún elemento donde ocurra esa disipación, no hay R. Entonces, las soluciones para la carga sobre las placas son estas que están acá, y si yo quiero saber cuánto vale la corriente en función del tiempo, bueno, es simplemente menos derivada de la carga, ¿no? Por cómo están relacionadas corriente y carga. Así que es menos la derivada de Q0 por coseno, y la derivada del coseno es menos el seno, que con el signo menos me queda un seno. ¿Está bien? Entonces me queda Q0 omega por, de nuevo, una función armónica. O sea, me queda proporcional a la frecuencia, pero una amplitud proporcional a la frecuencia, pero una función armónica en el tiempo. Así que lo que está sucediendo cuando yo cierro la llave es lo siguiente. Fíjense, bueno, perdón, está acá. Es esto que está acá, ¿no? Es esto que está acá. Es que va a haber una intensidad corriente que va a empezar a circular por acá y que va a tomar valores positivos y negativos, pasando por ceros, siguiendo esta función que está acá, ¿no? Entonces voy a tener corrientes para este lado, se va a cargar esta parte del capacitor, después se vuelve a descargar y así sucesivamente, ¿no? De la misma manera que la variable de equilibrio acá también tenía que ver con oscilaciones con respecto a la posición de equilibrio, que se medían para un lado y para otro, para un lado y para otro. ¿Está bien? Ahora, desde el punto de vista energético, a mí me interesa seguir la analogía y hacerles notar lo siguiente. Para el caso del oscilador, ¿no? Desde el punto de vista energético, ustedes se acuerdan que este sistema tiene asociado una energía cinética, porque asociado con la velocidad de la masa que oscila, pero también la energía elástica, asociada con el resorte que se comprime. ¿Se acuerdan de eso? Y lo que sucedía era que, como no había disipación, en todo momento la suma de la energía cinética más la potencial elástica era igual a una constante, no cambiaba en el tiempo. ¿Se acuerdan de esto que está acá? Sí, sí, sí. Bueno, Sí. la dinámica dada por las ecuaciones del oscilador armónico, que está acá, conserva la suma de algo que yo llamo energía cinética, que tiene que ver con la velocidad asociada a dx a dt, o sea, la velocidad, la tasa de cambio de la variable de equilibrio, y a una energía potencial que tiene que ver con cuánto se estira o comprime el resorte, o sea, tiene que ver con cuánto vale X, si está muy comprimido o muy estirado. ¿Está bien? Eso va a dar lugar a la energía cinética y a la energía potencial. Bueno, pero este sistema también es un oscilador armónico. Es exactamente un oscilador armónico. Entonces también acá voy a reconocer una parte cinética y una parte potencial asociada con la variable de equilibrio, una, y con la derivada de la variable de equilibrio, la otra. De hecho, fíjense, la energía cinética asociada con la masa que se mueve es m por b cuadrado sobre 2. Y si la intensidad perdón, la velocidad que tiene que ver con la derivada de x con respecto a t está asociada con la intensidad de corriente. Así que aplicando las analogías, esta cantidad no es otra que L por I cuadrado sobre 2, la energía cinética. La energía, comillas, comillas, energía cinética. La energía asociada a la derivada de la variable de equilibrio con respecto al tiempo, a esta especie de velocidad, que en este caso es realmente una velocidad, y en este caso se expresa como una corriente, porque es dq a dt. Y la otra pata de la energía de un oscilador armónico tiene que ver con la variable de equilibrio en sí, que ustedes se acuerdan que en el caso del potencial armónico, de la energía almacenada en el resorte, era K por X cuadrado sobre 2, y viendo la analogía, bueno, la variable de equilibrio acá no es X sino Q, la variable K es 1 sobre C, así que esa otra pata de la energía que tiene que aparecer va a tener la forma de Q cuadrado sobre 2C. ¿Está bien?
Y lo que tendría que pasar es que si yo en este circuito, instante a instante, calculo L cuadrado sobre 2 más Q cuadrado sobre 2C, eso tendría que ser igual a una constante. Por más que Q e I varíen todo el tiempo, como yo sé que son las ecuaciones de un oscilador armónico las que gobiernan esta dinámica, Li cuadrado sobre 2 más Q cuadrado, más Q cuadrado sobre 2C tiene que ser constante. ¿Está bien? Entonces, fíjense otra cosa. Es la energía cinética, la forma de la energía cinética, es la energía que calculamos que está almacenada en la bobina. ¿Está bien? Y la energía, la forma de energía potencial, es la energía almacenada en el capacitor. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos diciendo es que en todo momento la suma de la energía almacenada en el capacitor más la energía almacenada acá es constante. O la tengo un poco almacenada acá o un poco acá, no importa, no sé cómo se distribuyen, pero en todo momento la suma es constante. Lo mismo que en este sistema, o la energía era todo en movimiento, se estaba moviendo con una velocidad, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando la masa pasaba por el origen tenía la mayor parte de velocidad y en ese momento la energía era toda cinética? Y después cuando llegaba al máximo estiramiento o la máxima compresión, la energía era toda potencial. ¿Está bien? Hay un intercambio continuo entre energía potencial y cinética. En este sistema sea exactamente lo mismo entre las cantidades equivalentes que representan la energía almacenada en la bobina y la energía almacenada en el capacitor. Entonces, a lo largo de la dinámica, la energía almacenada en un tipo de, de- de- de dispositivo, no sé cómo decirlo, más la energía almacenada en la otra, tiene que permanecer constante. ¿Está bien? Entonces, veamos lo que digo acá. En la situación inicial, por ejemplo, toda la energía está puesta en el campo eléctrico que está acá, porque tengo el capacitor completamente cargado y no circula corriente, así que acá no tengo campo magnético. Entonces, inicialmente tengo la carga es máxima y la intensidad es mínima, y tengo esta situación. Ahora, a medida que pasa el tiempo, habíamos visto que la ecuación que rige la dinámica de la carga sobre el capacitor es esta que está acá. Es solución de un oscilador armónico, así que es esta que está acá. Y su derivada, menos su derivada, que es la intensidad de corriente, es esta que está acá. Entonces, acá se las dibujo. Esto es el coseno de omega t más phi, y esto es perdón, esto es el seno de omega t más phi. ¿Está bien? Entonces, a medida que pasa el tiempo, sucede lo siguiente. Inicialmente tengo toda la carga máxima y cero intensidad, así que todo el campo está acá adentro. A medida que pasa el tiempo, esa es la condición inicial. A medida que pasa el tiempo, por ejemplo, y estoy acá, en esta otra situación, el capacitor se va a ver descargado y en ese momento va a haber circulando una corriente por acá. ¿Está bien? Voy a estar acá, capacitor descargado, y la corriente es máxima. Y como la corriente es máxima, el campo acá adentro, adentro del solenoide es máximo. Y en esa situación, como el capacitor justo va a haber sacado encima todo el exceso de carga, no va a haber carga neta, por lo tanto no va a haber campo eléctrico acá adentro, el campo eléctrico es cero y todo el campo es magnético. Entonces, pasé toda la energía almacenada acá a la energía almacenada acá. Cuando sigue pasando el tiempo, lo que va a ver, esta corriente va a haber terminado de cargar ahora, pero fíjense con el sentido contrario a las placas del capacitor. Al principio las positivas estaban de este lado y las negativas estaban de este lado y el campo apuntaba así, y después de un tiempo voy a haber cargado esto con un exceso de carga positiva y acá me quedo negativo. ¿Está bien? Y entonces voy a estar en esta situación que está acá. Voy a estar en esta situación que está acá. Y nuevamente voy a haber transferido toda la energía que tenía antes magnética, ahora a un campo eléctrico que está acá. ¿Está bien? Que está mirando para el otro lado. Y así sucesivamente. Al instante siguiente, en esta situación, por ejemplo, el capacitor se va a empezar a descargar para el otro lado, voy a empezar a bajar el campo eléctrico que está acá, y voy a empezar a construir el campo magnético que está acá, porque voy a empezar a aumentar la corriente que circula acá. ¿Se entiende? Entonces, llego al máximo para el otro lado, y así llegó, y eso se repite todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo estoy intercambiando energía magnética por energía eléctrica, tan, 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 tan. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces,
desde el punto de vista energético, la cuenta que habría que pensar sería esta. Bueno, esta es la ecuación de oscilador armónico. Ya sé que tiene como solución para la variable Q esto que está acá y para la variable I esto que está acá. Y lo que voy a ver ahora, efectivamente que a lo largo de la dinámica la energía total se mantiene constante, ¿no? Habíamos dicho que esta que está acá era Li cuadrado sobre 2 y esta que está acá es Q cuadrado sobre 2C. ¿Está bien? Y vamos a ver si efectivamente, quiero ver que efectivamente, asumiendo que estas son las ecuaciones dinámicas para Q y para I, esto se mantiene constante. Entonces voy a hacer esta cuenta, asumiendo que esta es la forma dinámica para Q y esta es la dependencia funcional con el tiempo para I. Entonces, sumar estos dos términos es sumar L por I cuadrado sobre 2 más Q cuadrado sobre 2C. ¿No? ¿Eso a qué equivale? Bueno, si yo saco factor común acá LQ0 cuadrado omega cuadrado, fíjense que esto que está acá, me queda LQ0 cuadrado omega cuadrado sobre 2, seno omega t más phi al cuadrado. Y acá me queda Q0 sobre 2C. Acá me parece que me falta un cuadrado. Acá me falta un cuadrado. Q0 cuadrado. Q0 cuadrado, perdón. Q0 cuadrado sobre 2C por coseno de esto cuadrado. ¿No? Entonces, fíjense lo siguiente. Este omega que me quedó acá, que tenía que ver con esto que está acá, acuérdense que omega era 1 sobre LC. Entonces, cuando yo hago ese reemplazo, en lugar de omega cuadrado, pongo 1 sobre LC. Fíjense que este L se me va con este L y me queda un C abajo, que es exactamente lo que quedó acá. Acá, perdón, acá me equivoco. Acá falta un cuadrado acá y un Q0 cuadrado acá. ¿Está bien? Pero lo que quiero, lo importante es que se den cuenta es que me queda el mismo factor, tanto este término como este término, Q0 cuadrado sobre 2C. Entonces lo saco factor común y me queda seno de algo al cuadrado más coseno de eso mismo al cuadrado. Ahora, pero seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo es 1 siempre. Así que esta suma no depende del tiempo y siempre vale Q0 cuadrado sobre 12. Perdón, acá hay un Q0 cuadrado sobre 12. ¿Que qué es? Es igual a la energía inicial que tenía el capacitor antes de cerrar la llave. Así que todo el tiempo está cambiando Q y está cambiando I, pero Li cuadrado sobre 2 más Q cuadrado sobre 12 permanece constante. Se conserva la energía total. Y va cambiando de energía magnética a energía eléctrica, simplemente. Esta es la manera matemática de ver lo que estamos mencionando antes. Bueno, vamos a dejar acá. Lo que faltaría, que vamos a empezar la clase que viene, es meter la resistencia en el circuito que le habíamos sacado y ver qué efectos tiene. Ustedes ya saben, en el sistema, si ustedes ponen una disipación en el resorte, después de un tiempo el resorte se va a frenar, el oscilador se va a frenar. Bueno, lo mismo va a pasar acá. Después de un tiempo la oscilación va a dejar va a desaparecer y el sistema no va a tener más corriente porque se va a haber disipado todo. Ese va a ser la gracia de lo que aporta la disipación en el circuito de RLC. Pero bueno, terminamos acá. Así dejo a los chicos de la práctica. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta No, de no. la clase pasada nomás, pero es más que todo por los transformadores, por los, ¿cómo se llama? Los generadores. ¿Cómo, perdón? Sí, sí, decime. De los autos. Funciona de la misma forma de lo que vimos ahí, en la clase pasada, digamos, Sí. que va haciendo girar el eje y va cambiando, digamos, y el campo magnético es el que genera la... Ah, ok. No, eso era. Quería saber si funcionaba de esa forma. No, pero perdón, no entendí la pregunta. No, que quería saber si los alternadores poner de los autos funcionan de la misma forma que Claro. vimos nosotros la clase Sí, pasada. exacto. Lo que haces ahí es, bueno, no sé si ahora hay tantos, pero por ejemplo, las bicicletas antes tenían, cuando no habían luces LED, tenían un dínamo
era una Claro. ruedita que se pegaba a la rueda, y cuando giraba la rueda hacía girar esa ruedita, que en definitiva ahí adentro había un imán con una espirita, y vos lo que estabas todo el tiempo es que con tu energía mecánica de darle a la bicicleta, parte de esa energía la usabas para generar un campo, digamos, para generar una FEM inducida que te prendía una luz. Digamos, es lo mismo. Claro. ¿Eh? Ok. Aparece en todos lados. Genial. Ah, eso nomás. Gracias. Bueno, entonces, ahora sí, no sé si está Guille o Sebastián por ahí. Ahí lo veo a Guille. Le paso Hola, ¿cómo estás, Ariel? cómo andan. Buenas. Bueno, listo. Un segundito que ahí está.